Clínica de los Doctores San Román, de nuevo, hoy además para una intervención, que ya saben ustedes que es lo que más me fascina, pero no solo a mí, sino también a todos los que nos siguen y nos ven, porque ya me preguntaban, Israel, ¿cuándo volvíamos a la clínica y cuándo volvían a vivir contigo la experiencia de estar en el quirófano y casi la magia, que no es magia, que es ciencia, que es trabajo, que es tiempo, desarrollando estas técnicas de que entran estupendas y salen todavía más estupendas o estupendos los pacientes, ¿no? Eso intentamos. Hoy, bueno, de nuevo tenemos que decir a la paciente bienvenida. Hemos estado un segundo antes hablando con ella, Israel, desde esta clínica donde se hacen qué tipo de intervenciones. Vamos a contarle un poco primero, presentar, porque hay nuevos. Bueno, sí, en la clínica hay nuevas personas que nos están siguiendo a través de todas las redes sociales. Estamos con la clínica San Román. ¿Qué es esta clínica? Es una clínica de podología y cirugía del pie, que recientemente hemos inaugurado una unidad del dolor para tratar dolores generales, complejos, específicos o resistentes a tratamientos convencionales. Pero el grueso de nuestro trabajo desde hace ya más de 40 años es la cirugía del pie. Mi padre comenzó a principios de los 80 a hacer estas técnicas quirúrgicas que con los años han ido mejorando, nos hemos ido mejorando con cada paciente y estudiando y trabajando y visitando a otros colegas en otros países y continentes. Y hoy en día en Alicante podemos ofrecer tratamientos quirúrgicos para deformidades del pie muy avanzados y con muy buenos resultados. Hemos llegado en el momento de la intervención con la paciente de Inmaculada, pero Inma, hoy llevas ya una jornada avanzada, porque has comenzado y hemos visto que había, bueno, además aquí es habitual ver pacientes de cualquier lugar del mundo. Sí, hoy hemos comenzado con una pequeñña cirugía a primera hora, un par de cambios de vendaje, una consulta, todos españoles hoy, pero es cierto que tenemos una parte de los pacientes viajan del extranjero para someterse a este tratamiento sobre todo de juanetes y dedos en garra, un tratamiento muy específico que hacemos y que, bueno, pues eso, vienen por esto los extranjeros aquí a Alicante. Alicante no solo es ese destino turístico de sol y playa, Alicante también es un destino importante del turismo de salud. Sí, turismo de salud, claro. Tenemos un área donde hay muchos residentes europeos, jubilados e incluso cada vez más no jubilados que acuden aquí porque tenemos grandes profesionales en todos los campos. Se está en el campo de la oftalmología, de la traumatología, dermatología. Están acudiendo a Alicante para someterse a tratamientos diversos. ¿Qué tratamiento? Que va a ser lo que hoy, vas a hacer la Inmaculada. Sí, a Inma le hicimos un estudio el otro día, ya hemos hablado con ella, le hemos explicado. Ella acude, es una paciente joven, como podemos ver, tiene un caso de su juanete. Es importante destacarlo, porque antes nos creíamos que esto solo lo hacían a partir de determinada edad, ¿no? No, operamos pacientes jóvenes, aquí lo hemos visto, muy jóvenes. Pero antes se pensaba que era solo para ya... En este tipo de patologías de juanetes y dedos en garra siempre tratamos de esperar, demorar la cirugía hasta el punto que es doloroso, la deformidad es muy grande y va a tener una repercusión peor en un futuro. Entonces, en estos casos hay que operar. En este caso, aunque sea un caso leve de juanetes, es un caso doloroso. Entonces, la paciente no puede calzarse con una zapatilla normal deportiva porque es doloroso. A veces el juanete, aunque sea leve, es doloroso y ahí hay que operar. En su caso, tiene un caso de juanete leve, tiene también un juanete desastre, que es la deformidad ósea que se produce en la cabeza del quinto metatarsiano, que igualmente en su caso es dolorosa. Luego tiene un caso de unos dedos en garra moderados, pero con una gran metatarsalgia y un eloma, o sea, un callo muy doloroso a nivel de la cabeza del segundo metatarsiano, aquí. Entonces, en su caso, se hará un bloqueo de tobillo con anestesia local y se hará una resección pequeñita a nivel de la cabeza. A través de ese bolsillo que nos vamos a crear, vamos a cortar el juanete entero. El juanete se va a cortar, se va a sacar y ese juanete no va a volver a salir nunca más. Luego procederemos a la alineación del hallux, del dedo gordo. Lo que haremos, una vez que hemos quitado la deformidad ósea del juanete que estaba aquí, a nivel del hallux, del dedo gordo, se hará una pequeña osteotomía para alinear un poquito más el dedo gordo o hallux. A nivel del quinto metatarsiano, que es donde tiene el dolor, se va a hacer una resección ósea y posible alineación de la cabeza, también una pequeña osteotomía para que quede completamente derecho y no le va a doler nunca más.
Finalmente, a nivel de la metatarsalgia, el dolor que tiene aquí la paciente Inma, que tiene un gran callo óseo que le duele con cada paso, se va a hacer una cirugía de partes blandas acompañada de una pequeña osteotomía a nivel de la cabeza metatarsal. Aquí donde está esta línea, ahí se haremos un corte oblicuo para que esta cabeza se retraiga un poco. Esto se va a hacer sin tornillos ni material de osteosíntesis. Esta osteotomía resulta muy efectiva y ya no va a salir ese callo, ese loma nunca más. La presión cuando pisamos, ¿vale?, se va a distribuir entre los otros cabezas metatarsales. Como es un punto en específico, solamente vamos a tratar este y se va a solucionar, ¿vale? En su caso, hoy vamos a tener la suerte, como hacemos también muchas cirugías con sedación, ofrecemos a pacientes pues, que están un poco más nerviosos o tienen algún tipo de miedo. A veces se hace una sedación superficial. Tenemos un doctor Gatoni que nos acompaña hoy. Se dedica a su especialidad, es una anestesia, especialista en ello. Y en este caso vamos a hacer una sedación muy superficial. Yo haré mi bloqueo de tobillo siempre con anestesia local y a través de ahí vamos a operar todo. Después se revertirá toda la sedación y el paciente se va a despertar como de una siesta fabulosamente bien y la veremos salir caminando y ya os dirá su experiencia. Y además así, Inmaculada, te libras de que yo te esté preguntando todo el rato, Claro. porque eso es lo que me ocurre. Si no empieza, ¿qué sientes? ¿Y qué te duele? Y siempre dicen, no nos duele, pero les hago hablar demasiado. ¿Qué preguntas son las que, bueno, tienes que hacerle al doctor? Bueno, ya me lo deja todo clarísimo, ¿no? Pero más que nada también decir que mi decisión de venir a esta clínica, yo llevo con el problema de juanetes mucho tiempo, desde que soy pequeña, ¿no? No me ha empezado a doler hasta hace poco, pero lo que me ha llevado aquí a operarme ha sido pues, que es una clínica que lleva 40 años existiendo, que su padre, que es el fundador, no solo fue fundador, sino que también fue visionario en su época y trajo hasta Alicante, lleva 40 años y claro, el doctor San Román es alguien que no hace una operación al día, sino que en un día te puede hacer 2 o 3 juanetes y eso para mí es un símbolo de garantía y confianza, ¿no? De ver a la gente cómo sale caminando, etcétera, etcétera, pues me da mucha confianza. De aquel visionario a él, al doctor Israel, donde ha ido aplicando no solamente ese conocimiento que ya existía en la clínica y que había vivido desde muy pequeño y luego ya formándose, por supuesto, como licenciándose en medicina, sino también toda la nueva tecnología, ¿no? Porque, esto ha cambiado para mejor. Sí, la instrumentación a lo largo de los años se ha ido motorizando, haciéndose más precisa, sí, sobre todo más precisa. Hacemos cortes muy precisos ya. Los equipos de fluoroscopia, que son los equipos de rayos X que nos guían a veces en nuestros gestos quirúrgicos iniciales, son muy precisos, con muy alta definición, muy baja radiación. Entonces nos permiten hacer nuestros gestos quirúrgicos de una manera, como digo, muy precisa, muy efectiva y muy segura. Y aunque todo sigue mejorando y nos esforzamos cada año por seguir mejorando en todo lo que se puede, la cirugía ha avanzado muchísimo en este campo. Y nosotros, como comenta nuestra paciente Inma, tenemos la suerte de tener un flujo de pacientes constante, por lo que realizamos todos los días múltiples cirugías. Y esto pues nos ayuda a seguir continuando, porque al final esto es práctica y pequeños gestos mejorarlos en cada procedimiento. Y eso es lo que tratamos. Y como comentaba antes, pues la formación. Es importante los años de experiencia, pero también la formación. Ya nos cuidamos y yo personalmente de seguir con nuestra formación, seguir mejorando. Luego cuando haces un poco más mayor te piden que vayas a dar clases, a instruir en cursos, pero a mí me sigue gustando el estudio y el aprendizaje. El doctor sigue siendo joven, aunque es verdad que desde que estamos haciendo los programas, pues hemos ido todos haciéndolos más mayores, pues sobre todo más sabios. ¿La subespecialización en cirugía es clave? Sí, claro. Hoy en día en cada área de especialidad de la medicina hay sus subespecialidades. En oftalmología, que es un órgano tan pequeño, pues hay un montón de subespecialidades. En cirugía del pie también. Nosotros debe de ser así. Debe ser así. A ver, la especialidad del pie es una especialidad. Y luego dentro de esa subespecialidad, cada uno se puede enfocar en algo. Uno se enfoca más en partes blandas, en tendones, otros trabajan más a nivel óseo,
Nosotros trabajamos un poco los dos, debo decir, recombinamos los dos, que a veces no se puede solucionar todo con partes blandas y a veces hay que trabajar a nivel óseo un poco. En específico, y luego trabajamos con la parte del antepié, la parte anterior del pie, que es donde están las patologías más frecuentes. Son juanetes, dedos en garra, ayus rígidos, son las principales. Luego del retropié hay mucha patología también, pero las técnicas quirúrgicas todavía no son tan efectivas y como no son tan comunes, nos ha llevado la experiencia y los años a enfocarnos en el antepié, porque es la patología más frecuente. ¿Y por qué una mujer tan joven, pues tiene ya esa patología? Y como ya he dicho, casi que de niña, aunque no tiene ese dolor, es una cuestión genética al final, no solamente los claro, zapatos, que yo en mi caso son los zapatos. Dicen, los juanetes son genéticos. Sí, en cierto modo lo son, pero uno no hereda un gen que hace que el hueso crezca. Lo que hereda son pequeñas alteraciones anatómicas, pues la elasticidad del tejido blando, la longitud de los huesos, la pronosupinación del pie cuando apoya, en carga. Todos son factores que, añadidos a un calzado inadecuado, hace que el primer dedo del pie se vaya doblando y esto vaya protruyendo la cabeza metatarsa, vaya protruyendo. Entonces, con la fricción, el roce, la presión, hace que ese hueso pues crezca. Es un hueso que crece de manera un poco irregular y a veces el tejido nervioso que pasa por el área, hay veces que pasa en un área específica que hace presión y a la mínima presión duele. Hay otros pacientes que tienen un juanete tremendamente grande, severo y no presentan ningún dolor. En esos casos también les recomiendo operarse, porque llega un momento en que si la deformidad es muy grande, el tratamiento quirúrgico llega hasta cierto porcentaje. A mí me gusta siempre hablar de porcentajes, siempre echando por lo bajo para que nadie se haga falsas esperanzas. Pues claro, un caso muy severo, y a los pacientes les digo, esto puede quedar un 80% mejor. Más no, porque no es posible. En su caso va a quedar todo lo mejor que puede quedar. Y si se cuida el pie, le durará toda la vida, porque el juanete, Inma, no le va a crecer. Cuidarse el pie. ¿Qué cuidados son los que le ha recomendado a ella y a todas las que ya nos has operado? ¿Cómo tenemos que intentar no perjudicarnos? En el caso de las señoras, de las mujeres, un calzado que sujete bien el antepié, es decir, la parte donde está la deformidad ósea, ahí donde tiene que estar la compresión, en esta parte. Una vez que no tenemos deformidad ósea, es mucho más fácil la compresión porque no tienes esa deformidad ósea que suele ser dolorosa. Entonces el pie debe de ir comprimido del medio pie, ¿vale? Los dedos no deben de ir comprimidos así para que quepan en el zapato. Los dedos de los pies deben de ir cómodos en el calzado y con una sujeción medial adecuada, una presión medial adecuada. En estos momentos que estás justo previo a entrar, ¿te lo has pensado mucho antes? ¿Has estado valorando y sobre todo quieres de todas quitarte ese dolor? A mí me ocurría que cuando me dolían los pies, lo que me dolía también era la cabeza. A veces empezaba con el dolor de cabeza, que nos parece que es una cosa concreta, el tema del pie, pero al final es el peso de todo el cuerpo. Y yo creo que es todo, ¿no? A ver, llevaba planteándomelo, no sé, igual tan en serio. Tuve un problema en la planta del pie y ahí fue cuando empezó a dolerme más. Si no hubiera tenido ese problema, seguramente pues habría venido a la clínica con 50 años. Pero a raíz de ese problema del segundo dedo, eso me afectó a toda la pierna y cadera y claro, pues al final es un dolor que no te impide hacer tu día a día, pero que sí que es permanente. Y claro, eso fue lo que me llevó a decidirme a operarme y también pues lo de que sea una cirugía cerrada, que no vaya a utilizar ningún material ni de clavos, nada metálico. Eso ha sido un poco lo que me ha llevado a decidir que este era el momento y este era el lugar. Claro, esas son las innovaciones que lleváis haciendo tiempo y que hace que un después sea de una manera o de otra, ¿no? Porque ¿cómo va a ser el posoperatorio? Pues se marchará andando a casa, un zapato rectangular, postquirúrgico, de suela gruesa para proteger el pie del suelo, más que nada, que le limite un poquito a caminar, pues si le pongo un zapato muy cómodo, saldrá caminando demasiado y tampoco tiene que cuidarse un poquito la primera semana. Dolores no va a tener prácticamente ninguno, sentirá que le han hecho algo en el pie, pero no va a sentir un dolor que me tenga que llamar por teléfono.
De analgesia probablemente, se van para sus alergias e intolerancias, a veces con un paracetamol y un simple ibuprofeno. Es más que suficiente durante 3 días para estar perfectamente cómoda. Y su vida diaria, pues lo que no podrá hacer, pues estar 8 horas de pie, sirviendo mesas, y en caso de ser un camarero. Pero si un trabajador que trabaja en una oficina, pues está perfectamente sobre un viernes y un lunes pues está en la oficina con la pierna estirada, trabajando sin ningún problema. Sí. ¿Y las visitas de después, cuántas veces más tiene que Pues que hacer volver? visitas, depende del tipo de cirugía que se va a En el caso realizar. de En ella, su ¿qué caso, crees? la veremos dentro de una semana para hacer un control postquirúrgico, radiografías, un nuevo vendaje, se retiran las 2 suturas que se ponen, bueno, en cada lado. Y luego, dependiendo de dónde, geográficamente dónde viven, pues cada 2 o 3 semanas cambiamos el vendaje. En total serán unos 40 días, más no. Y previamente, ¿cuál ha sido la consulta anterior? Es decir, ¿qué es lo que se le pide? Para quienes nos el estén personal cuando siguiendo y nos digan cómo tengo que claro, hacerlo, cómo se hace esa valoración se hace una previa. valoración inicial cuando viene el paciente, se valora el problema, las opciones quirúrgicas que hay, o no quirúrgicas, se hacen tratamientos conservadores, se hacen unas pruebas radiológicas, un doble vascular para valorar la circulación distal del pie. Se hace un estudio de la marcha, dinámica y estética, caminando en la plataforma para ver el tipo de pronación que hace, o supinación, o cómo está apoyando realmente. Porque una vez visualmente tenemos mucha información, pero cuando el ordenador lo mide con precisión, a veces hay pequeñas variaciones. Luego solicita una analítica sencilla con coagulación, que es lo principal, y pues bueno, una lista de antecedentes médicos, pero es todo muy rutinario y muy sencillo y rápido realmente. De las muchas intervenciones que llevas haciendo y que incluso has hecho en esta semana, ¿qué porcentaje hay de personas jóvenes? Jóvenes de su edad, un 10%, 15%. Suelen ser normalmente, bueno, es que yo a la paciente la veo muy joven, pero no es tan joven tal vez. Un 20%. No hace falta que digas la edad. Bueno, ahí ya se lo Un habrás 20%, dicho. un 20%, de su edad un 20%. 20, 25. Es que si hay dolor no hay por qué esperar. No, claro. Hay que operarse cuando duele o cuando la deformidad es grande. La frase típica que nos dicen muchos pacientes ya mayores, de 60, 70 años de edad, es ¿por qué no me he hecho esto antes? ¿Por qué no me hice esto hace 20 años para poder disfrutar de un calzado normal y sin dolor durante 20 años? Porque muchos pacientes dicen, no me duele. Claro, no me duele, ¿por qué? Por el calzado que están llevando, cada vez es más ancho para que no duele el juanete, más blando, pero eso lo que está haciendo es que estas cabezas metatarsianas, los ángulos se están abriendo más. ¿Y qué está pasando el pie en una señora? Que el pie va hacia el final del zapato, hacia la punta. Entonces se van doblando más los dedos y los metatarsianos se van abriendo más. Entonces este ángulo se va doblando más cada vez. Y eso hace que el juanete pues crezca más. Se opera antes, que tenga una deformidad grande, el pie ya va bien sujeto, como hemos descrito antes, y los dedos no tienen que ir amontonados, porque el pie no choca contra el final del zapato. A los 50, que por cierto es una edad donde somos muy jovencísimas, o sea, jovencísimas, nos podemos operar y bueno, fíjate cómo fue mi operación, ¿no? Que a mí todavía me siguen preguntando por los pies y nos vas a permitir estar en el quirófano contigo. Por supuesto. Además, no te voy a hacer que hables mucho. Nada, No no te va a iba poder a- hablar nada, ¿no? No. Nada. No sería personal, no te iba a contestar por la sedación. Pues nada, entonces ya sabemos que no es que no quiera contestarles a ustedes, sino que va a estar tranquilita, como en un sueño magnífico, y va a ser dentro de unos segundos. Pues de nuevo, muchísimas gracias, porque él sí nos va a ir contando y narrando la operación. Y entonces llega el momento que más me gusta. Vamos a operar. Vamos. ¿Cómo que opero? Vamos a ello. Vamos, muchas gracias.